Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel atacó un avión de reabastecimiento de combustibles en Mashhad, al este de Irán, considerado el ataque israelí de mayor alcance hasta el momento. Teherán niega daños en el aeropuerto ni en la pista, pero señala que desde el viernes hay al menos 128 muertos, la mayoría civiles. En Gaza, Israel mató a al menos 41 palestinos este domingo. De ellos, 5 de las víctimas mortales habrían sido asesinados cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria en el centro y en el sur del enclave, asediado e incomunicado. El presidente francés Emmanuel Macron, de visita en Groenlandia, reprochó a su homólogo estadounidense Donald Trump que su amenaza de anexionarse la isla no es algo que se hace entre aliados. También mostró su apoyo y el de la Unión Europea al territorio bajo control de Dinamarca. Empezamos esta emisión en Medio Oriente porque Israel confirmó haber atacado un avión iraní de reabastecimiento en el aeropuerto de Mashhad, en el este del país. Medios estatales de la República Islámica negaron daños en los edificios o en la pista del aeropuerto, en el que se consideraría el ataque de mayor alcance israelí desde el viernes. En Teherán, la capital, también se elevaron columnas de humo. Las autoridades confirmaron que desde el viernes hay al menos 128 muertos, la mayoría de ellos civiles, y llamaron a la población a resguardarse en las escuelas, el metro o las mezquitas. Estos ataques se suman a otros ocurridos en las últimas horas contra depósitos de combustibles, y desde el ejército israelí confirmaron una ofensiva sobre 80 objetivos, de los que dicen es todavía una larga lista de pendientes. Atacamos el centro de comando nuclear del régimen iraní, conocido como el cuartel general vinculado al Ministerio de Defensa en Teherán. Además, atacamos centros de investigación y desarrollo utilizados para la producción de materias primas y laboratorios para el desarrollo de armas nucleares. También atacamos depósitos de combustible cerca de Teherán, que respaldan la infraestructura militar iraní. Hasta el momento, se han alcanzado más de 250 objetivos y más de 720 componentes. Y del lado israelí volvieron a dispararse las alarmas ante una nueva andanada de misiles iraníes. El ejército habló de varios proyectiles que habrían sido en su mayoría interceptados. Horas antes, la cúpula política israelí visitó la zona de Bat Yam, al sur de Tel Aviv, donde un misil iraní impactó anoche un edificio residencial, causando la muerte de 6 personas y elevando la cifra total a al menos 13 fallecidos. Y esto desde que la República Islámica respondió a los ataques de Tel Aviv iniciados en la madrugada del viernes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu amenazó con que hará pagar un precio elevado a Irán por la muerte de civiles. Irán va a pagar a un precio muy alto por asesinar de forma premeditada a civiles, mujeres y niños. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en entrevista con la cadena ABC, dijo que es posible que la Unión Americana se involucre en el conflicto entre Israel e Irán y que está abierto a que su homólogo ruso, Vladimir Putin, sea el mediador en la ofensiva que sigue en escalada. Más temprano, a través de su red social Truth Social, el republicano llamó a su mayor aliado en Medio Oriente y a la República Islámica a llegar a un acuerdo y se jactó de que pronto habrá paz entre ambos países. Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo y lo harán, igual que logré que India y Pakistán lo hicieran. En ese caso, utilizando el comercio con Estados Unidos para llevar razonamiento, cohesión y cordura a las conversaciones con 2 excelentes líderes que fueron capaces de tomar una decisión rápidamente y parar. Y en más sobre esta escalada militar, el sábado se filtró a través de un legislador iraní que la República Islámica estaría considerando cerrar el paso del estrecho de Hormuz, la única vía de acceso al Golfo Pérsico y por donde fluye aproximadamente el 20% del consumo mundial del petróleo. Durante la guerra entre Irak e Irán entre 1980 y 1988, recordemos que ambos países atacaron buques comerciales en el Golfo, pero Hormuz nunca cerró por completo. Más temprano, Isaac Martínez Monterrosas, investigador del Observatorio Geohistórico de la Universidad de Luján en Argentina, nos habló acerca de cuáles podrían ser las consecuencias y repercusiones económicas si Irán decide cerrar el acceso al Golfo Pérsico.
En general, a nivel mundial, el 90% del comercio se transporta a través del mar y por el estrecho de Hormuz transitan cerca de 21 millones de barriles de petróleo a diario, es decir, cerca del 21% del consumo mundial y 20% del gas natural licuado a nivel mundial. Tan solo en 2022, el 82% del petróleo crudo y condensado que se movilizó a través del estrecho de Hormuz tuvo como destino los mercados asiáticos, como específicamente el caso de China, India, Japón y Corea del Sur. En ese año, 2022, Estados Unidos importó aproximadamente 0.7 millones de barriles diarios de petróleo crudo y condensado, lo que representa aproximadamente el 11% de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo y condensado y el 3% del consumo de líquidos de petróleo para ese país. Desde 2018, sin embargo, las importaciones que ha realizado este país americano han disminuido debido a que ha habido un aumento de su producción a nivel nacional. Vuelvo a decir que los países que podrían salvarse un poco de esto son Arabia Saudí, Emiratos Árabes y por supuesto Irán, ya que tienen oleoductos que permiten saltar o evitar esa total dependencia del tránsito marítimo por Hormuz. En otro frente de guerra que mantiene abierto Israel, en la Franja de Gaza continúa la ofensiva del ejército israelí en contra de la población civil. Este domingo las autoridades médicas reportaron al menos 41 muertos en diversas partes del enclave palestino y 5 de esas personas fueron impactadas por fuego israelí cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria. 3 esperaban alimentos cerca del corredor de Netzarim en el centro de Gaza y 2 cerca de un punto establecido por la Fundación Humanitaria Gaza al sur del territorio palestino en Rafah. Recordemos que según organizaciones internacionales, actualmente el 100% de la población gazatí está en riesgo de hambruna. Israel abrió una oportunidad para que la gente fuera a buscar comida e impidió que la UNRWA lo hiciera. ¿Por qué disparar contra la gente? La gente trae comida para alimentar a sus hijos. ¿Por qué sucedería todo esto? No sé por qué. Toda esa gente no tiene harina ni arroz. Yo personalmente he estado cortando acelgas y lentejas. Las hiervo y como. No estoy dispuesto a sacrificar a ninguno de mis hijos ni a mis sobrinos para que me traigan comida. Preferiría morir de hambre que sentir la angustia que siento por un ser querido. Y el asedio de Israel en los territorios palestinos no pasa desapercibido en distintos rincones del mundo. Al grito de paren el genocidio y con banderas de Palestina en mano, cientos de personas se manifestaron frente al Tribunal de La Haya en Países Bajos. Le exigen al gobierno que tome acción para impedir que Israel continúe matando a civiles en la Franja de Gaza. Recordemos que desde octubre del 2023, el ejército israelí ha matado a más de 55,000 personas en el enclave palestino, la mayoría de ellas mujeres y niños. Y en otro orden de ideas, en India continúan las labores para poder identificar los cuerpos de las víctimas del accidente del avión de Air India ocurrido el jueves y en el que murieron más de 270 personas. Hasta ahora solo 12 cuerpos han sido entregados a los familiares de las víctimas y 31 de ellos ya han sido identificados. Gabriel Colchen tiene todos los detalles. El tiempo se hace largo para los familiares de las víctimas del accidente del avión de la compañía Air India. Varios de ellos están esperando desde hace días afuera del depósito de cadáveres del Hospital Civil de Ahmedabad con la esperanza de recoger los cuerpos de sus cercanos. Mis familiares están muy deprimidos en este momento. Las autoridades por fin están proporcionando el cuerpo, así que todos estamos esperándolo desde hace 3 o 4 días. Más de 270 personas murieron en el accidente del jueves, pero los cuerpos fueron carbonizados o mutilados, lo que complica su identificación. Cientos de familiares proporcionaron muestras de ADN al hospital con la esperanza de poder recuperar a los cuerpos. Tenemos coincidencias de ADN de 32 víctimas del avión de Air India que se estrelló. Nos hemos puesto en contacto con sus familias. Recibirán los cuerpos en consecuencia. Hasta ahora, 14 cuerpos de víctimas han sido recogidos por sus familiares. Los que pudieron recoger a los cadáveres de sus seres queridos empezaron a practicar los últimos ritos funerarios, como aquí en la ciudad de Vadodara, en el oeste de India.
El accidente del Boeing 787 de Air India es la catástrofe aérea más mortífera en el mundo desde 2014. El avión, que se estrelló un minuto después de despegar desde Ahmedabad, tenía como destino la ciudad de Londres. Seguimos en India, donde 6 personas perdieron la vida y 25 fueron arrastradas por la corriente del río Indrayani tras el colapso de un puente en la ciudad de Pune, al oeste del país. Según testigos del derrumbe del puente, que supone una atracción turística en el país asiático, rescatistas lograron salvar a algunos turistas que se encontraban en el lugar y se teme que otras personas permanezcan atrapadas en los escombros. La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres encabeza las labores de rescate. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya se encuentra en Groenlandia. Desde ahí dijo que con su visita muestra el apoyo de Francia y de la Unión Europea para la isla que está bajo el control de Dinamarca. Y es que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, desde su regreso en enero a la Casa Blanca, dejó claro su interés por anexionarse el territorio rico en minerales y con una ubicación estratégica, argumentando motivos de seguridad nacional e internacional. Macron reprochó a Trump que no es de aliados la amenaza sobre Groenlandia. Es un gran honor para mí estar aquí hoy por parte del primer ministro de Groenlandia y el primer ministro de Dinamarca. Vengo con ellos para presenciar todos los desafíos, pero también para expresar la solidaridad de Francia y de la Unión Europea con la soberanía y la integridad territorial de este territorio. Finalizamos en Estados Unidos. Las autoridades continúan la búsqueda del atacante que mató a una congresista local de Minnesota y a su marido e hirió a otro representante político. El presunto autor material de los hechos fue identificado como un hombre de 57 años quien logró huir de la escena del crimen. El gobernador demócrata del estado, Tim Walz, calificó los asesinatos como un acto de violencia política, asimismo condenado por el presidente Donald Trump. Eran las 2 de la madrugada, hora local, cuando se escucharon disparos en este barrio situado en las afueras del norte de Minneapolis. Un senador local y su esposa resultaron gravemente heridos en su domicilio, mientras que la diputada demócrata local, Melissa Hortman, y su marido fueron asesinados por el agresor. Estas muertes han causado consternación entre los habitantes y los responsables políticos del estado de Minnesota. Para el gobernador demócrata Tim Walz, se trata de asesinatos por motivos políticos. Mi amiga y colega, la diputada Melissa Hortman y su marido Mark, han sido asesinados a tiros esta madrugada en lo que parece ser un asesinato por motivos políticos. Nuestro estado ha perdido a una gran líder y yo he perdido a una amiga muy querida. La presidenta Hortman era una mujer que servía al pueblo de Minnesota con compasión, humor y sentido de servicio. Todos mis pensamientos y oraciones están con su familia, sus seres queridos, sus hijos y sus padres. El principal sospechoso identificado sigue prófugo. Las autoridades han pedido a los residentes que permanezcan en sus casas y eviten participar en una manifestación prevista contra la política de Donald Trump. El Departamento de Policía de Brooklyn Park, la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin y el FBI están participando activamente en una persecución para encontrar al individuo al que consideramos responsable de este acto. Por su parte, el presidente, quien dirigió un desfile militar en Washington, condenó los ataques. Señor presidente, su reacción a los tiroteos en Minneapolis. Absolutamente terrible, absolutamente terrible. Están buscando a ese hombre en particular en ese momento. Gracias. El ataque contra los 2 representantes electos se produjo en un clima político especialmente tenso en Estados Unidos. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Tenemos más información en nuestro sitio web www.france24.com. Hasta la próxima.